Hola, hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. ¿Están haciendo fila? ¿Han hecho fila? ¿Cómo les ha ido? La verdad es que estamos en los coletazos finales de este conflicto y obviamente estamos todavía proveyéndonos de aquello que nos ha faltado durante más de 50 días. Pero bueno, en el marco del análisis que solemos hacer en este programa, de un solo tema por programa y a profundidad, hoy día queremos enfocarnos en el Chapare, a decir verdad, en el trópico de Cochabamba, pero más conocido como el Chapare, pese a que allá hay más provincias, no solamente está la provincia de Chapare, pero ese es el apelativo con el que se conoce a esa zona. Nos vamos a ocupar del tema porque el Chapare ha sido uno de los epicentros del reciente conflicto, porque allá está atrincherado el expresidente Evo Morales. Como ustedes saben, él está acusado de trata y tráfico de personas. Yo diría que en el fondo la acusación es por estupro, pero bueno, la acusación legal es por trata y tráfico de personas y él está oculto allá en el Chapare porque si es que sale de esa zona podría ser detenido. Está siendo cuidado por sus bases cocaleras, que son las mismas bases que han salido a protestar para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Pero bueno, como ustedes saben, antes de ayer ese sector también ha dicho vamos a levantar medidas y vamos a hacer un cuarto intermedio. Cuarto intermedio significa que cualquier rato puede volver la situación de conflicto, pero además con la tradición de que el Chapare ha sido siempre una zona conflictiva, una zona de tensión, porque es una zona de producción de coca. En el pasado toda esa coca era ilegal, pero el gobierno de Evo Morales legalizó la coca del Chapare y bueno, sin embargo, las actividades paralelas continúan. Tenemos un panel ya listo con nosotros para hablar de esta temática. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a Javier Gómez. Él es economista y exdirector del CEDLA. Bienvenido, Javier. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Mira, Buenos días. sí, Javier Gómez ha escrito un artículo recientemente titulado algo así como Chapare, soberanía compartida en un estado en crisis. Así es que con él vamos a hablar de ese tema, pero déjeme presentar a nuestro otro invitado. Se trata de Alex Contreras, ex vocero de gobierno, fue vocero en el gobierno de Evo Morales en la primera etapa, es también periodista y analista político. Bienvenido, Alex, buen día. Hola Mary, muy buenos días. Un saludo muy cordial desde la Bella Yacta. También saludos para Javier. Claro, Alex está Así en es. Cochabamba y obviamente conoce de la realidad del Chapare, seguramente más que nosotros. Javier, empiezo contigo para que nos expliques qué es eso de soberanía compartida, qué significa la soberanía compartida del Estado en el Chapare. Bueno, es un concepto que utilizo para interpretar una tensión que existe en una tensión que existe entre un territorio, que en este caso es el Chapare, y el Estado Nacional. ¿Sí? Una tensión que después de, después del gobierno de Luis Arce, se establece que no solamente es una disputa ideológica al interior de un partido, sino se establece que hay un liderazgo en un territorio con una economía específica, que esa economía permite, en este caso a las 6 federaciones del trópico, hacer gestión del territorio y poder disputar legitimidad y administración del territorio con el Estado Nacional. En ese sentido he usado soberanía compartida y pongo tensión a este término a razón de si es posible que un territorio en Bolivia, en este caso el Chapare, pueda subsistir, en muchos casos interpelando a la autoridad, en muchos casos ya varios, los ejemplos son, por ejemplo, el llamado a atestiguar a Evo Morales a la justicia y que no se cumple, las varias veces que órganos de represión, o sea, órganos de la policía, no han podido hacer su trabajo en el Chapare, o las visitas continuas que tienen los dirigentes de las federaciones al regimiento número 9 que está asentado en el Chapare. La declaración de anteayer de don Evo Morales sobre el control de la central termoeléctrica que tiene Chapare, que produce 500 megavatios,
que si hubiera otro apagón, lo que corresponde es la administración propia de las federaciones de esa central termoeléctrica. Entonces establecemos que hay un régimen legal, hay un régimen de administración de un territorio, que es el Estado Nacional, y hay un espacio dentro del territorio, que es el Chapare, que asume sus propias reglas y asume su propio mando y liderazgo. De hecho, sabemos que el Chapare se rige por las reglas de las 6 federaciones del trópico, ¿verdad? Pero además que tiene una guardia sindical. Yo no sé cuánta presencia, por ejemplo, y cuánto poder pueda tener la policía o el mismo regimiento 9 de la zona. Pero le paso la pregunta a Alex Contreras. Alex, ¿cómo es eso? ¿Hay presencia estatal? ¿Cuánta presencia o cuánta ausencia hay del Estado en todo caso? Adelante, Alex. Mira, yo creo que el trópico de Cochabamba se ha convertido en un mini estado dentro del estado plurinacional. Y esto no es de este gobierno, ni del anterior gobierno de Luis Arce, sino que hay que retrotraernos a lo que ha significado los 14 años de gestión de Evo Morales Saima, que ha empoderado a las 6 federaciones del trópico de Cochabamba al extremo que el Estado, o sea, las políticas de Estado, influyen muy poco en lo que significa el diario vivir de las federaciones del trópico de Cochabamba, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político. Ellos tienen una propia organización. Y creo que en estos días durísimos de los bloqueos de caminos se ha podido demostrar que allí no existe Estado, no existe policía, la 9ª División de Ejército tampoco existe, los fiscales han desaparecido, se han cerrado bancos, se han cerrado otras instancias del Estado, pero los productores de coca continuaban con sus actividades. Esto significa que este mini Estado tiene otros nexos que yo los considero están muy ligados a la actividad ilegal. El gobierno, estimada Mary y también Javier, conoce que el 96% de la coca que se produce en las poblaciones del trópico de Cochabamba, 96% no llegan al mercado legal de la coca que está ubicado a 13 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, Sacaba. Se desvían en el trayecto, vale decir que se desvían para la actividad ilegal. Entonces el trópico de Cochabamba ha acumulado tal poder, no solamente político, sino me refiero a lo económico, a lo social y a lo cultural, que ha construido un mini Estado y el gobierno conoce y los anteriores gobiernos también lo conocían, pero lamentablemente no hacen nada hasta el día de hoy. Exactamente, el tema del Chapare está ligado íntimamente al tema de la coca. No podemos hablar del Chapare sin hablar de ese factor, ¿verdad? Quiero mostrarles unos datos que son de la 1DC, de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Por favor, veamos este cuadro que básicamente nos muestra cuál es la cantidad de coca que existe en Bolivia. Veamos, a ver, por ejemplo, superficie con cultivos de coca en Bolivia. Estos datos son a fines del 2024, presentados a fines de 2025 y son los más recientes que existen. El año 2024 estamos hablando de 34.000 hectáreas con un incremento del 10%. Y un poquito más abajo vemos cuánto hay en la zona tradicional de los Yungas, 19.230 hectáreas con un incremento del 4%. Y luego vemos cuál es la superficie de coca en la región del trópico de Cochabamba y son 14.275 hectáreas con un incremento del 18% en el último año. Y bueno, hay además coca en la región del norte de La Paz, que igual se considera ilegal, 478 hectáreas con un incremento del 2%. Como pueden ver ustedes, amigas y amigos, la presencia del Chapare es fundamental en el sentido de la cantidad de coca, pero Alex nos daba ese dato, que también es un dato que debe remitirse a la ONUDC, no actual, pero en su momento la ONUDC estableció que el 95%
96% de la producción de coca del Chapare se destina a la producción de actividades ilegales. No dijo narcotráfico, pero obviamente la coca es una materia prima del narcotráfico. Quiero preguntarle a Javier Gómez, ¿qué implica la presencia de la coca en el Chapare, en esta soberanía compartida que él nos describe en su artículo? Sin duda es un cultivo de alta rentabilidad. Toda persona que ha migrado, ha colonizado determinado territorio, Chapare es una zona de colonización ya de más de 40 años, asume un cultivo que le da, ojalá, una rentabilidad alta. La coca y su vínculo con el narcotráfico, con la producción de cocaína, ha marcado lógicamente un destino económico al Chapare, y a partir de la organización a través de las federaciones y en el periodo de don Evo Morales del autocontrol del cultivo de coca y el manejo del control de producción no excedentaria, determina un peso sustancial, primordial para la economía de la región. Más allá de que seguimos exportando de la zona, seguimos exportando banana, palmitos, piña, y otros cultivos, el cultivo de la coca es primordial. Y eso significa que al ser primordial organiza buena parte de la dinámica económica de la región y organiza buena parte de la dinámica social y política de esta zona. Claro que sí, entonces hemos visto de hecho en el último conflicto que los productores de plátano han salido a botar el plátano a plena carretera como una señal de protesta porque los cocaleros, que son las bases del expresidente Evo Morales, estaban bloqueando las carreteras, ¿no? Esa tensión, pero además un enfrentamiento interno, diría yo, porque también se ha visto videos de gente que no estaba de acuerdo con ese bloqueo, probablemente ha determinado que se levanten las medidas de presión. Ahora, hay que Mary, ahí solamente para hacer la referencia que tú haces, o sea, el tema de la banana al año más o menos exporta $60 millones. Ya en abril, el dato de abril del IPSE de exportaciones están por alrededor de 15 millones. Es probable que estemos con unos 46,000 toneladas de plátano o de banana, entonces estaríamos hablando de algo alrededor de $60 millones. Que se cree, los datos más austeros con el tema de la cocaína hablan de un impacto sobre la región, sobre el Chapare, de 600 a 700 millones por año. Entonces, cuando yo hablo de una economía primordial, esa relación, sin duda, hay cultivos muy importantes en la región, son bienes transables, o sea, son de exportación, pero la coca y su relación con la cocaína, sí, supera por varios múltiplos, supera la capacidad de los cultivos de frutas. solamente con un cero, podríamos decir, ¿no? Solamente Así con un es, cero. así es. 60 millones de dólares los cultivos, digamos, legales y 600 millones de dólares la producción de coca, lo que nos habla realmente Esas son las estimaciones, sí. del poder económico, que esa es la ventaja de tener un economista que nos trae también una mirada sobre de qué vive el Chapare, digamos, ¿no? Y frente a eso, además tenemos que recordar que en el gobierno de Evo Morales, esta zona ha sido muy privilegiada en el sentido de que ha recibido muchas inversiones, ¿no, Alex? Muchísimas inversiones, infraestructuras modernas, seguramente envidiables, no solamente para poblaciones rurales, sino también para ciudades del país. El trópico de Cochabamba en los 14 años de Evo Morales y en los 5 de Luis Arce ha cambiado muchísimo. Vehículos de lujo, hoteles, edificios, comercio. Yo creo que el trópico de Cochabamba realmente ha tenido una política estatal privilegiada, pero hablando de lo que significa la producción de coca y su impacto, me llama la atención, y bueno, qué bueno que lo diga en este programa, estimada Mary, por ejemplo, la directora o el director de UDESTRO, es la Unidad de Desarrollo del Trópico, la encargada de ver dónde existen plantaciones excedentarias de coca para erradicarlas, ha sido nominada en base a una terna
que ha presentado Evo Morales Ayma y las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba al actual gobierno. Y eso es inconcebible, o sea, le están dando a una persona nominada por Evo Morales Ayma para que se encargue de lo que significa la erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba. Y esto hace ver o existe una relación gobierno, 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, porque el gobierno podía elegir a otra persona que realmente haga validar lo que significa la erradicación de cultivos de coca, porque hasta ahora, ¿quién define qué cultivo de coca se tiene que erradicar? Son las 6 federaciones del trópico, no son las fuerzas de Humopar y las fuerzas de erradicación de cultivos de coca, que es la fuerza de tarea conjunta que están asentadas en el trópico de Cochabamba. Y esto precisamente porque en base a una terna, se ha nominado, en base a la terna presentada por las 6 federaciones, se ha nominado a esa directora, y les puedo dar el nombre y sé Por la favor, relación que tienen con el dinos el nombre, expresidente Evo Alex, por Morales Ayma. favor, y también si nos puedes Hay, decir de hay que quién hacer, depende hay que hacer, hay y que de hacer quién depende. investigación periodística No, 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 lo voy a hacer del, después del programa del, porque ahorita no puedo entrar a googlear. del presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, el señor Evo Morales Ayma. Ujú. Entonces, esas son, yo creo, las incongruencias también en lo que significa la política antidrogas a nivel general, ¿no es cierto? O sea, porque para mí la guerra contra el narcotráfico es una guerra falsa. Esté la DEA, no esté la DEA, sea una política soberana, etcétera, lamentablemente hablaremos de la coca, cocaína, narcomaletas, narcomaderas y narcoavionetas y narcos coroneles y narcogenerales, pero que para eso no existe una política antidrogas definida, y por eso creo que el impacto que genera el trópico de Cochabamba hace que ahora estemos analizando, por ejemplo, lo que significan las poblaciones del trópico y el circuito coca-cocaína. Ujú. Qué dato que nos da Alex Contreras, ¿no? Que las 6 federaciones del trópico han nominado a través de una terna a la persona que se hace cargo del control de los cocales. En ese caso, la verdad es que entonces uno se pregunta, ¿realmente el Estado quiere tener presencia plena en el Chapare o es solamente una presencia nominal? Tal vez existe temor, tal vez es difícil. Claro, Javier Gómez nos habla de un Estado en crisis. ¿Eso quiere decir que el Estado realmente no está pudiendo sentar esa presencia, Javier? Sí, sin duda. Lógicamente hay una transición de gobierno, todavía yo creo de poder no, pero sí de gobierno, que establecen estos acuerdos, esos acuerdos que no son normalmente conocidos. Alex nos pone un tema interesante en la mesa, pero lo que nos está mostrando es todavía la incapacidad que tiene el actual gobierno en representación del Estado de incorporar una organización, en el caso de control de cultivos, en el caso de organización del orden al interior del Chapare, que es también un problema de seguridad y violencia, y esa incapacidad que tiene todavía la vemos como una transición. Estas tensiones que han habido, casi 50 días de bloqueos, con una alta presencia y efectiva presencia del liderazgo de Evo Morales, y creemos muchos con una alta capacidad para incorporar grupos activistas o grupos de choque en varios lugares del bloqueo. Ese elemento es clave, y además es clave entender que la economía de la cocaína está muy articulada ya a otras economías, ¿no? Y además está expandida en el sentido de inversiones, de presencia poblacional originada en la economía de la coca, que para mí alcanza a Parotani. Ustedes conocen el impacto que tiene el Chapare hacia Yapacaní, posiblemente hacia Montero, y por otro lado, más allá del Valle Bajo, del Valle Alto, que es, del Valle Bajo, que es Sipe, Parotani, Capinota. Alex, disculpa, yo no soy cochamino, pero bueno, a la zona hasta donde los conflictos se dan, que son en la zona de Parotani. Entonces, toda esa línea
que son carreteras. Estamos conectando la carretera central de La Paz, Santa Cruz. Nos muestra un impacto impresionante de una economía que ha podido diversificarse. Yo creo que buena parte del transporte interdepartamental depende. Si uno ve nombres, con seguridad, los propietarios en buena parte de ese sistema de transporte de carga y transporte de pasajeros puede estar vinculado a pobladores de estas zonas. Cuando hablamos lógicamente del comercio, nos vamos a encontrar con la diversidad, ¿no?, de dinámicas alrededor de esta zona, que está impactando bueno, muy fuertemente en la economía cochabambina y buena parte de la economía de Santa Cruz, y también afecta cómo votamos. ¿Ya? El nuevo gobernador de Cochabamba, don Leonardo Loza, solo ha perdido en Cercado, en Cochabamba. Entonces, la dinámica, la expansión de una economía y su trascendencia tiene que ver con esta expansión, con la expansión de la diversificación de la economía y el control de un territorio mayor. Y en la política tiene que ver la capacidad, ¿no?, de generar activistas, de generar lealtades, de generar, yo creo, un sistema político leal hacia el liderazgo de don Evo Morales, y influye en muchos momentos, influye en acontecimientos sociales, en conflictos sociales que no son necesariamente intereses o demandas de los ciudadanos del Chapar. Ujú. Muy complicada la situación porque significa que va a ser difícil o tal vez imposible para este gobierno, un gobierno en crisis, un gobierno débil, llegar a sentar esa presencia dentro del Chapare, porque además hay declaraciones un poco de ida y de vuelta, contradictorias. No sé, Alex, ¿qué opinas al respecto? Porque el ministro Marco Oviedo en primera instancia había dicho vamos a entrar al Chapare en el marco, en el fragor del conflicto. Obviamente no ha dicho día y hora y no se espera que lo haga porque se trata de operativos. Sin embargo, después dijo ya no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinas tú sobre eso? Además, en el contexto del regreso de la DEA a Bolivia, ¿eso podrá influir en algo para que el gobierno se empodere y finalmente pueda ingresar al Chapare y hacer lo que tiene que hacer? Mira, yo he estado en función de gobierno, he estado en política y sé que cuando existen conflictos pueden llegarse a acuerdos. Y ojalá que en este caso no se haya llegado, y lo digo de manera muy directa, ojalá no se haya llegado a un acuerdo con Evo Morales Jaima para respetar su impunidad, porque él tiene un mandamiento de aprehensión y el gobierno debería hacer cumplir ese mandamiento de aprehensión. Ojalá no exista un acuerdo. Javier nos habla del impacto que tiene la economía de la coca en el departamento de Cochabamba, y es muy real, pero este impacto abarca mucho más allá. Por ejemplo, toda la zona denominada México Chico, que ha quedado ahí como una partecita de la historia del país, funciona cada día. Funciona esa economía ilegal de contrabando, de narcotráfico, pero además donde uno de los puntos durísimos de bloqueo también se centró en esa zona, en la zona de Caracollo, que es el límite entre Oruro, La Paz y Cochabamba; Patacamaya, que es la zona del contrabando que todos conocen, pero ninguna autoridad hace nada; San Julián, que son las zonas colonizadas de Santa Cruz. El impacto y la relación que tienen los productores de coca es económico, es político, es ideológico, y se expande a otras zonas del territorio nacional. Por eso creo que el gobierno debería ver una política realmente soberana de hacer cumplir lo que significa la lucha contra el narcotráfico en el país. Porque mira, ya les digo que esté presente la DEA o no esté presente la DEA, ojalá que el negocio del narcotráfico no pase de una mano a otra mano, porque esto ya ha sucedido en el pasado, Mary. Quienes hemos sido periodistas de investigación, yo recuerdo, por ejemplo, hace 20 años, cuando estaba la DEA norteamericana aquí en los gobiernos neoliberales, existían los mismos casos que estamos viendo ahora, y la relación que tenía el narcotráfico
hablemos de Oso Chavarría, hablemos de dirigentes del MIR, de otros gobiernos que estaban involucrados, entonces, y ahí estaba presente la DEA, ¿no es cierto? Y por eso creo que es necesario que el gobierno, más allá de las relaciones internacionales, pueda implementar una política soberana, por ejemplo, en esta región, en el trópico de Cochabamba. Yo, cuando he conocido en detalle lo que ha pasado en la designación de la directora de Udestro, o sea, dije, bueno, o sea, aquí hay algo raro, o sea, no le puedes dar la responsabilidad de lo que significa la erradicación de cultivos, además ilegales de coca, ¿no es cierto?, a una persona designada por Evo Morales Ayma. Y ahora, cuando el gobierno acusa de narcoterrorismo, cuando les acusa que están financiando los bloqueos de caminos con dinero del narcotráfico, cuando prácticamente existe un movimiento antidemocrático para derrotar al presidente Rodrigo Paz, o sea, que el gobierno nos diga, ya se han levantado los bloqueos y no vamos a ingresar al trópico de Cochabamba. Entonces, yo creo que no puede ser una política coyuntural, tiene que ser una política estructural del gobierno capaz de penetrar en las estructuras de esta organización. ¿Y por qué de esta organización? Porque está ligada a la actividad ilegal del narcotráfico. Entonces, yo creo que concuerdo con Javier que, bueno, este gobierno es nuevo, bueno, pero además ya está 7 meses, ¿no es cierto?, en gestión y tiene que gobernar, o sea, para eso se lo ha elegido. Ahí está, Alex está sospechando, pero está sospechando con datos que puede existir un acuerdo entre el gobierno y las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Es una asignatura pendiente saber si eso es así o no es así. Evidentemente está el indicio de que se ha puesto a través de una terna a la directora encargada del control de la coca en el Chapare. 2, está la suspensión de las medidas de presión de parte de los cocaleros del Chapare, pero además la declaración del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en sentido de que ya no es necesario ingresar a la zona del Chapare porque ya se han suspendido las medidas de presión. Y respecto al caso concreto de Evo Morales, él ha dicho que tiene que presentarse ante la justicia. Bueno, sabemos que ante la justicia no se va a presentar porque ya ha tenido tiempo suficiente para hacerlo, y sabemos que está en el Chapare justamente en una especie de incilio, dice Diego Ayo, usó este término. Incilio es como un exilio interno, dijo, ¿no? Está dentro del Chapare y no tiene intenciones de salir de ahí porque ahí está protegido. Bueno, Alex cree que ahí puede haber un acuerdo entre el gobierno y los cocaleros del Chapare. Será el tiempo, tal vez, el que nos diga si eso es verdad o no es verdad. Pero ahora, permítame, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos para hablar más del Chapare cochabambeño. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI.
Estamos de regreso en Sí Maquillaje con Mary Vaca, hablando sobre el Chapare, sobre el trópico de Cochabamba y esta ausencia de Estado, ya sea total, ya sea parcial, pero ausencia al fin. Y enseguida, más adelantito, vamos a hablar con nuestros invitados sobre qué hacer al respecto, cuáles deberían ser las claves si es que hubiera la intención realmente de que el Estado siente presencia en aquella zona. Pero les decía en algún momento del programa que durante el gobierno de Evo Morales se han hecho muchísimas inversiones, muy millonarias inversiones en la zona cocalera del Chapare, y se podría decir que en esa ocasión sí hubo presencia del Estado, presencia con dinero, presencia con fuerzas del orden, pero fuerzas del orden que estaban obviamente del lado de los cocaleros en aquel momento. Veamos por favor una infografía que hace algunos años, el 2018 creo que fue esta infografía, pero las cosas no han cambiado mucho. En el gobierno de Arce, en vez de haber apoyos e inversiones, lo que ha habido es un intento por hacer una interdicción más fuerte al narcotráfico en aquella zona. Pero veamos, a ver, inversiones, un total de 1.528 millones de dólares de inversiones había detectado el periódico Los Tiempos, de ellos es esta infografía en aquella época. Veamos cuáles son las más importantes. La planta de urea y amoníaco en Bulo Bulo, de 953 millones de dólares, sin duda es la inversión más grande que se ha hecho en la zona del trópico. El aeropuerto Soberanía es el famoso aeropuerto de Chimoré, que suele ser de vez en cuando tomado por los cocaleros cuando no quieren que algo suceda, que alguien entre, o también puede ser un espacio de protesta. 34.5 millones de dólares. Incluso cuando se hizo, los opositores fueron mucho más allá y dijeron que ese aeropuerto está destinado en realidad a los narcos, ¿no? Y que podría ser usado para temas de narcotráfico. Bueno, también se ha hecho una termoeléctrica en Entre Ríos con 378 millones de dólares, una hidroeléctrica en San José de Colomi, 139 millones de dólares. El estadio municipal de Chinaota para 10.500 personas, 2.2 millones de dólares. El centro de formación y entrenamiento deportivo de Villa Tunari, 15 millones de dólares. Yo conozco este centro, es en realidad un centro donde los atletas pueden hacer entrenamientos de alto nivel y pueden alojarse y vivir en ese centro, pero solo ha sido utilizado una vez cuando hubo juegos internacionales que llegaron hasta el Chapare por decisión del entonces presidente Evo Morales. Luego el estadio Hugo Chávez en Chimoré para 15.000 personas, 2.8 millones de dólares. El estadio Evo Morales, se llama también Evo Morales en Ibirgazama, para 25.000 personas, 3.1 millones de dólares. No sé si hay tantas personas o pueden llenar estos estadios. Ese fue el debate en su momento. Pero bueno, ahora quiero volver con nuestros invitados, en particular con Javier Gómez, para preguntarle cuáles deberían ser las fórmulas, qué se debería hacer si es que hubiera la buena intención de que el Estado retome el control, obviamente, del Chapare. Mira, Emery, yo creo que el tema político es desemizar de alguna manera la relación entre el Estado y el Chapare. Evo Morales se ha convertido, lógicamente por su liderazgo, se ha convertido en el comodín de la oposición en este momento, ya con el señor Luis Arce, y también el comodín del oficialismo, que incorpora cualquier elemento de conflicto, la presencia de Evo Morales, y que lo hace crecer. Entonces yo creo que el primer elemento es cómo hace que nazcan nuevos liderazgos en el Chapare. Un primer aspecto que hay que tomar en cuenta fue Andrónico en su momento, fue David Choquehuanca en algún momento. Yo creo que en este caso, por el voto popular, o sea, por fortalecer además la democracia, la presencia de Leonardo Loza como gobernador de Cochabamba tiene que ser entendida como una persona que está dentro del sistema. Y en ese sentido, comenzar a comenzar a discutir el rol que tiene el gobernador de Cochabamba y el rol que él tiene, no solamente hacia su función como autoridad de todo el departamento, sino su rol con las federaciones y con don Evo Morales. Ese es un elemento que en este momento parece tener una respuesta fácil. Bueno, son parte de las mismas federaciones. Loza se presentó muchos años como
la persona que más cercana a Evo Morales, pero en este momento hay que discutir qué funciones tiene en el Estado boliviano y qué funciones tiene como dirigente. El elemento de reducir el liderazgo de Evo Morales para mí es trascendental, más allá de su apresamiento, su detención o no. Me parece que políticamente hay que discutir seriamente qué hacemos en relación con las federaciones del trópico y qué hacemos con relación entre Estado y el territorio. Es para mí el primer elemento. El segundo elemento, creo yo que hay un fenómeno en Bolivia que hay que estudiarlo con más profundidad, más allá de los datos que nos han dado en frontera, en el puerto de Arica, con la incautación de madera con rastros de presencia de cocaína y la incautación de hace 3 días en Brasil, otra vez con un cargamento de madera y presencia de cocaína, nos hace pensar que la relación entre las toneladas que se están identificando y los cultivos, más allá que sean excedentarios en el país, nos está mostrando una cantidad de producción que parece superar nuestra capacidad de producción de cocaína, que nos parece superar la producción de coca, de la materia prima. Y eso nos ratifica, y hace años ya se dice, que buena parte de la producción de cocaína en Bolivia se hace con coca peruana. Y ese elemento que parece complementario o marginal a este análisis es para mí central. O sea, la coca peruana es más barata, el excedente de producción en el Perú es el doble que en Bolivia. Sabemos el resultado de sus últimas elecciones, Keiko Fujimori parece que ya es presidente del Perú, y eso puede cambiar un poco la dinámica de relación de la presión del Estado peruano también con la producción de coca en el Perú, pero el fenómeno de la presencia de coca ya no es solamente Chapare, es un fenómeno de la región, es presencia de mucha coca del Perú, y eso supone que Bolivia, con la experiencia, con la organización que hace largos años tiene vinculada al narcotráfico, Bolivia se ha convertido en un país productor de cocaína y en un país muy importante de tránsito de la cocaína. Entonces, muy bien, Alex decía al inicio de la entrevista que el fenómeno de la cocaína supera, pero en creces, al problema específicamente del Chapare. Y en este momento de la soberanía o de la gestión del territorio del Chapare. Así que sí discutir cómo nosotros podemos desarrollar más riqueza, o sea, desarrollar más sectores con una economía más dinámica, más vinculada a sectores lógicamente no ilegales, nos va a permitir dar alternativas a la gente. Porque cuando vemos el fenómeno de la minería en Bolivia, que en este momento se calcula que 200,000 personas están vinculadas a lo que es ahorita el auge del oro y de los minerales, o cuando vemos por lo menos 18,000 o 25,000 afiliados a las 6 federaciones del trópico, con el efecto que tiene en las familias, estamos hablando en estos dos sectores, cocaína y oro, de al menos 300,000, 400,000 personas que viven de esta economía. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas economías, de los problemas de ilegalidad o de irregularidad, tenemos que hablar de la población, y la población es fuerza laboral que consigue trabajo en estos sectores que son los más dinámicos, a razón de una crisis profunda que estamos viviendo de la renta de los hidrocarburos en estos últimos años. Se trata de un problema político, pero también de un problema económico. El problema político con el surgimiento de nuevos liderazgos, pero al parecer no están dejando que surjan nuevos liderazgos. Hay un jueguito que aparecen así y tú le pegas, ¿no? Pareciera que eso pasa cada vez que aparece un nuevo liderazgo en el Chapare, que el entorno de Evo Morales está apareciendo uno puf, puf, para abajo, ¿no? Le ha pasado a Andrónico Rodríguez, que nunca obtuvo el aval para postular por las 6 federaciones. De hecho, no se sabe, ¿no?, de nuevos liderazgos, pero a Alex le vamos a preguntar lo mismo también. Y en el tema económico, ¿qué cosa puede superar a la economía de la coca y la cocaína? Por muchos plátanos, por muchas piñas que se siembren y se planten, tal vez nunca se va a poder ofrecer una alternativa, es mi pregunta, ¿no? Entonces le paso la palabra a Alex para que nos reaccione a esto, al tema de los liderazgos políticos y al tema de las alternativas económicas para el Chapare. Yo conozco a varios exdirigentes del Trópico de Cochabamba, hombres y mujeres, que por el solo hecho de
oponerse a alguna decisión de Evo Morales Saima y de las decisiones orgánicas de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba fueron expulsados, sus chacos pasaron a los sindicatos, sus casas fueron quemadas y prácticamente han sido expulsados del Trópico de Cochabamba. Conozco a esos exdirigentes. En el caso de los nuevos liderazgos, el más reciente creo que es Andrónico Rodríguez, que se suponía, ¿no es cierto?, en la política boliviana que era el heredero natural de conseguir el nuevo liderazgo de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y por tanto de todo lo que significaba este movimiento social. Pero ¿qué ha pasado? Evo Morales Saima no estaba de acuerdo con ese nuevo liderazgo porque no respondían a las decisiones orgánicas y lo que hicieron fue apartarle. Ahora, ¿quién es Andrónico Rodríguez? Es hasta donde conocemos, se está dedicando al ganado, a la crianza de ganado en Santa Cruz y prácticamente ya no tiene pisada ni a su chaco, ya no tiene llegada a sus tierras que estaban ubicadas en la Federación de Bulo Bulo Mamoré. Entonces, esa es la política que se aplica en las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Yo considero muy similar a una dictadura sindical porque quien no acata las decisiones de Evo Morales Saima y las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba tiene consecuencias durísimas en su diario vivir. O sea, por eso varios dirigentes, hombres y mujeres, han sido prácticamente expulsados. Esa es una parte. La otra parte, creo que este liderazgo político que aún tiene Evo Morales Saima ha recuperado cierto protagonismo por errores que yo considero de esta gestión de gobierno. Hace 7 meses en el país estábamos analizando el fin de un ciclo político de 19 años y estábamos viendo la construcción de un nuevo ciclo político de aquí a 5 años, pero incluso mucho más, con esperanza, con expectativa de lo que podía pasar en la construcción de este nuevo ciclo político, pero creo que los errores de la gestión de este gobierno, me refiero inicialmente a enero de este año, cuando se promulga el decreto supremo, creo que es 5503 del levantamiento de la subvención de los hidrocarburos, hace que los sectores que estaban prácticamente en terapia intensiva, como la Central Obrera Boliviana, otros movimientos sociales, incluido Evo Morales Saima y las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba que estaban en terapia intensiva, recuperen protagonismo, inicien nuevamente sus movilizaciones hasta que hacen derogar al gobierno el decreto supremo 5503, porque bueno, aparte del levantamiento de la subvención, se estaban incluyendo de contrabando varios artículos que eran parte de la política del actual gobierno. Entonces, creo que también ese tipo de errores, para mí, lo han hecho resucitar al liderazgo de Evo Morales Saima y más aún en estos conflictos. Si recordamos, en abril de este año, el gobierno acusó a 3 personas que eran los promotores de los bloqueos y las movilizaciones: Mario Argollo, Vicente Salazar y el senador Nilton Condori. Ninguno tiene relación con Evo Morales Saima. Incluso tienen liderazgos contrapuestos. Posteriormente, cuando no pudo con estos sectores, incluye al narcoterrorismo, a Evo Morales, que estarían financiando las movilizaciones. Entonces también le dan muchísimo mayor protagonismo desde esferas del gobierno. Y eso creo que es producto de la mala lectura política de este gobierno. Para mí, el gabinete ministerial que tiene Rodrigo Paz no tiene un equipo político, no tiene operadores políticos, son técnicos y tecnócratas que está bien, pero que en este caso de conflictos sociales tienen que estar
precisamente para la resolución de conflictos, incluso antes que se inicien, porque han esperado que se sumen todas las movilizaciones, la marcha de los campesinos indígenas desde el Beni y Pando, que duró un mes y no fueron capaces de solucionar el pliego de la Central Obrera Boliviana que fue presentado en abril. El gobierno dijo: nosotros no queremos pliegos, queremos propuestas, queremos soluciones. Las demandas de los campesinos, los otros sectores del Alto, los maestros, etcétera, no tienen un equipo político que sea capaz de la resolución de conflictos, el actual gabinete. Y creo que sería bueno que lo tome en cuenta el gobierno, porque caso contrario, esta es una coyuntura que hemos atravesado a 6 y se han convertido en 7 meses de gestión. Rodrigo Paz tiene 4 años y 5 meses más de gobierno y creo que se tienen que ir ajustando algunos mecanismos internos en la misma gestión de gobierno para no darles tanto protagonismo. Desde mi punto de vista, Evo Morales Ayma en las elecciones del anterior año estaba prácticamente asilado en Laucaeñe, muy bien custodiado lógicamente, y ahora ha recuperado un protagonismo político. Muy interesante ese análisis. Primero que nos dice Alex que en el Chapare existe una dictadura sindical y que no se permite el surgimiento de nuevos líderes. Incluso nos da un dato, nos dice que Andrónico Rodríguez se ha convertido en ganadero y que está viviendo en Santa Cruz porque no puede regresar a su chaco en el Chapare. Me parece un dato revelador porque, claro, siendo un líder que podría ser el recambio generacional, no tiene pisada en su territorio, que es el Chapare. Y lo segundo es que el gobierno de Rodrigo Paz habría resucitado el liderazgo de Evo Morales en los últimos conflictos, al ponerlo a la cabeza de esa conflictividad junto a los otros líderes sociales. Quiero leerles, nos escribe Juan Carlos Pereira y dice: no entiendo por qué los analistas reducen el problema del narcotráfico al Chapare, cuando se comprueba que este ha penetrado a los círculos de poder económico más poderosos de Bolivia, y se refiere a las narcomaderas. Y luego dice: el problema mayor no es el Chapare, la relación coca excedentaria, cocaína, con los últimos decomisos en Chile y Brasil, muestran que somos el hub internacional de distribución de drogas de otros países. Hay que decir que tiene toda la razón, en el sentido que mismo Javier Gómez nos decía, y también Alex, que esto ya ha excedido los márgenes territoriales del Chapare, que es mucho más grande, que puede ser incluso coca peruana la que está viniendo, pero este es otro tema. Nosotros lo hemos analizado en otro programa cuando hubo el decomiso de las 108 toneladas en Chile, y ahora evidentemente se ha producido el decomiso de otras 50 toneladas, pero en Brasil. Va a ser un tema de otro programa. Ahora estamos muy enfocados en el Chapare, por eso es que nos hemos centrado en ese análisis. Si me permiten, vamos a ir a la última pausa del programa y enseguida volvemos porque queremos preguntarles a nuestros analistas qué va a pasar de aquí para adelante si es que no hay el retorno del Estado al Chapare. Podrían surgir, por ejemplo, grupos irregulares, podría el crimen organizado tomar el control institucional de una parte del país. ¿Cuáles son los riesgos? Enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI.
Estamos de regreso en la última parte de nuestro programa y nos escribe José Navia y dice, doña Mary, afirmar que hay un acuerdo del gobierno y el Chapare es muy aventurado. No hemos afirmado. Alex ha planteado la sospecha y nosotros les hemos contado que eso está pensando Alex en base a algunos datos y hemos hecho una recopilación de esos datos simplemente. No podemos afirmar tal cosa porque no tenemos ninguna prueba en ese sentido, así es que ahí descartado. Bueno, también hay otros comentarios que contienen algunas malas palabras que no los voy a leer con las disculpas de ustedes, amigas y amigos. Bueno, quiero ir ahora con Javier Gómez para hablar un poco sobre los riesgos que conlleva mantener al Chapare en esta zona gris, oscura, diríamos, donde el Estado no tiene plena presencia. ¿Qué podría pasar si es que las cosas siguen así? Tú, Javier, en tu artículo señalabas algunos ejemplos de la región, por ejemplo, Colombia, no sé, te lo dejo ahí para que nos cuentes. Bueno, yo he puesto esta hipótesis y he usado el término soberanía compartida para explicar que estamos viviendo un tránsito muy largo ya de todos los ejemplos que Alex y yo hemos incorporado sobre la autogestión chapareña, podemos decir. Sin duda, la posibilidad del Estado boliviano y la propia posibilidad del Chapare como un territorio autogestionado, como un Estado, un propio Estado, parece ser que no tiene salida. A Evo Morales, al Chapare y el liderazgo de Evo Morales, no le queda otra que en este momento, si quiere radicalizar, ya definirse que es independiente del Estado boliviano. Algo que por las características de políticas que tiene Evo Morales, las características que tiene el país, me parece que no se va a dar. Entonces, la otra supone, y ahí podemos estar en diferencias en la posición de que si es una intervención radical, una intervención, podemos decir, violenta al Chapare para sentar autoridad, o es una transición que siempre tiene espacios de negociación, ¿ya? Por eso yo digo, el primer elemento es reducir el liderazgo de ese señor Morales, dialogar con personas que en este momento están al interior del Estado, que por ejemplo es el gobernador de Cochabamba, y con otras autoridades de la región, para comenzar a hacer un tránsito relativamente ordenado. Eso creo que es la salida política y es la que va a buscar el gobierno. Acabar con el liderazgo de Morales e intentar comenzar a tener una relación mucho más política con la región y sus líderes. El segundo elemento es mucho más complejo, es el tema de la economía y la importancia que la economía tiene para hacer gestión social, dinamizar la sociedad y dinamizar el impacto que esa sociedad tiene en la política boliviana. La cocaína, muy bien, quien escribió, y yo sigo insistiendo, Bolivia ya es un país con alta penetración de la economía ilegal en todas las fronteras bolivianas. Antes era un fenómeno más cochabambino-veniano, podemos decir, y ahora la presencia de coca peruana en la frontera de Bolivia con el Perú ha supuesto que hay mucho tráfico de narcotráfico, no ya solamente en el oriente, sino presencia de producción hasta en las zonas del altiplano. Entonces, Alex hablaba de México Chico, con cultivo también con cultivo de marihuana. Entonces, estamos hablando de problemas de Bolivia y de su economía y su vinculación con la ilegalidad, que no es solamente boliviana, sino es internacional. Y al final la respuesta, y yo que soy fanático del mundo del trabajo, y yo vuelvo a insistir que es una economía que se alimenta con fuerza laboral que no tiene alternativas y que es fuerza laboral que ingresa a las economías ilegales, informales ilegales, por necesidad y no por ningún rato, por una opción, una primera opción. Entonces, creo yo que la dinámica de que el gobierno haga gobierno, y eso supone políticas económicas que nos permitan superar esta crisis, políticas económicas que le alcance mejoras a la gente, a sus hogares y a su posibilidad de consumo, nos va a permitir comenzar a resolver en los territorios los problemas que estamos enfrentando de violencia, de inseguridad, ¿ya? Y de crecimiento de economías ilegales, irregulares,
que están comenzando a tener mucho más predominancia en las decisiones políticas del país. Esta presencia de personas vinculadas a gobiernos que tienen vínculos con las economías ilegales no son un fenómeno boliviano. Ustedes saben perfectamente que hay fenómenos, el mexicano, bueno, el propio Colombia, Centroamérica, son problemas latentes. La economía ilegal tiene una gran capacidad para penetrar las decisiones de los estados, y eso no es novedad. El tema es que ojalá Bolivia pueda entender, comprender el fenómeno, y a partir de comprender el fenómeno, intervenir por diversos lugares, ojalá la reducción de esta influencia, y después permitir unas mejores condiciones de vida para la gente que está vinculada a estos sectores. Bueno, entonces una arista política y una económica otra vez, Sin reduciendo duda, el sin liderazgo, ¿no? El liderazgo de Evo Morales para empezar. Alex, por favor, tu cierre también con esto de cuáles son los riesgos de que las cosas se mantengan tal cual. Alex, creo que hemos tenido una pequeña falla de conexión de internet. Enseguida vamos a tratar de... Ahí está. Alex, Alex. Sí, también tu cierre, por favor, con el tema de cuáles son los riesgos de que las cosas se mantengan así. Sí, mira, primero señalar que yo no solamente hago esta ligación del narcotráfico a los productores de coca. Para mí el narcotráfico también viste traje, corbata, uniforme policial, esferas oficiales e internacionales, porque los productores de coca son pues el último escalón, ¿no es cierto? Hay escalones muchísimo más poderosos que están ligados a instancias superiores, y por eso los casos que hemos conocido en el país de las narcomaletas, de las narcomaderas, etcétera, no son producidas, digamos, por los productores de coca, sino que hay otras instancias, y por eso yo me ratifico en esta posición que tengo, que la lucha contra el narcotráfico es una guerra absolutamente falsa. El otro tema, el trópico de Cochabamba, que estamos analizando hoy, casi cotidianamente es noticia de secuestros, ajustes de cuentas, asesinatos, negociados, vale decir, muchas actividades ilegales que se los conoce periódicamente y que están ligadas específicamente a la actividad ilegal del narcotráfico. Están, por un lado, los productores de coca afiliados a las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, pero también existe una población civil que es muy importante y que tiene esa ligazón. Quienes viajan al trópico de Cochabamba a buscar una nueva alternativa a las que no existen en el campo laboral del país, precisamente van a intentar estar ligados a esta cadena de lo que significa el circuito de la cocaína, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que debe hacer el Estado desde mi punto de vista? Sentar soberanía, que empiecen las instituciones existentes. Yo no digo sentar soberanía con violencia, yo me considero un militante de lo que significa la defensa de la vida, el diálogo, la concertación, y existen mecanismos. Por ejemplo, que la Policía Nacional retorne, vuelva y empiece a ejercer sus funciones. El batallón noveno que está ubicado, que empiece a realizar sus actividades. Las fuerzas de tarea conjunta, lo mismo. Los fiscales. Vale decir que el Estado tiene que empezar a dar muestras de presencia soberana en el trópico de Cochabamba, y que no sean los designios y las resoluciones de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba y del expresidente las que controlen esta región. Concluyo mi análisis, estimada Mary, con una frase que dijo, que nos recordó Pablo, cuando Evo Morales Ayma dijo, podemos tomar las plantas de energía porque están en nuestro territorio, ¿no es cierto? O sea, ellos consideran ese su territorio, no del Estado, no del gobierno, y por esa razón creo que es esa ideología
que tienen presente los productores de coca del trópico de Cochabamba. Pero en todo caso me quedo con una coincidencia de ustedes en sentido de que no se trata de meter una intervención violenta, No, para nada. porque eso podría ser obviamente de consecuencias inimaginables, ¿no? Javier Gómez, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias también a Alex. Muchas gracias, Mary. Gracias. Un abrazo, Alex. Gracias, Alex, por haber compartido con nosotros sobre este tema. Un gusto, Mary. Saludos y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Y amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, hemos llegado al final de un programa más. Les agradecemos mucho. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se lo pierdan por nuestros 4 canales, 2 de Facebook y 2 de YouTube. Y no se olviden, a propósito de YouTube, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es Mary Vaca, Sin Maquillaje con Mary Vaca, para que estén conectados con nosotros y puedan tener todo nuestro contenido. Nos vemos. Chao, chao.